Plaza Podcast. Historias que cuentan. Hablemos de protocolo con Leticia Valera. ¿Qué tal estáis, chicas y chicos? Hoy vamos a hablar de un tema para reflexionar y muy interesante, como son las formas. Y para ello se me ha ocurrido, he pensado en desglosarlo en varios apartados, ¿vale? El primero que vamos a analizar son las pautas de comportamiento. ¿Por qué? Porque las pautas de comportamiento son las que de verdad hacen distintos a los seres humanos. Y me preguntaréis por qué, o a través de qué. Pues mirad, no es tanto por la educación como por el talante de cada uno. Importante punto de reflexión. La educación por la educación no nos aporta, o aporta mucho, entendedme lo que quiero decir, pero no aporta nada si no tenemos una predisposición y un talante. Entonces, una buena pauta de comportamiento va siempre unida a el talante. Y es lo que hace que nos diferenciemos unos de otros. ¿Qué quiere decir ello? Vamos a ver. Puede darse mayor o menor refinamiento en la manera de llegar al público, porque como siempre estamos hablando que protocolo es comunicar, transmitir un mensaje, relacionarnos unos con otros desde que el mundo es mundo. Ahora bien, vuelvo a insistir, si la educación en la manera de comportarse no es con el talante adecuado, dará igual la clase social o la razón de cuna que podamos tener, porque la educación en el talante es lo que hace que un ser humano se manifieste desde su esencia. Creo que ha quedado claro. Para resumiros, por supuesto que todos tenemos una educación determinada, todos venimos de una cuna determinada, de una clase social determinada, pero eso no es lo que va a resumir o lo que va a hacer que nosotros tengamos unas pautas de comportamiento y por tanto unas formas adecuadas. Sobre todo lo que lo definirá será nuestro talante. Porque además, si esto es así, la educación siempre la pondremos a la altura de la honradez. Y la honradez está siempre presente en todos nuestros comportamientos sociales. ¿Vale? Creo que es una reflexión un pelín a lo mejor profunda, pero como siempre os digo, a mí me gusta que nos estructuremos bien la cabeza, que lo interioricemos, porque ¿cuántas veces nos hemos dicho unos a otros, es que esta persona no tiene formas? O esta persona precisamente es que tiene muy buenas formas y es muy agradable hablar con ella. O cuántas veces hemos dicho, si es que lo importante son las formas, pues aquí lo tenéis. Las formas parten de la base de buenas pautas de comportamiento y estas pautas de comportamiento tienen su esencia, su nacimiento en el talante. No importa la clase social o la razón de cuna. Bien, fenomenal. Ahora vamos a hablar de los saludos, que es muy interesante analizar los saludos, sobre todo en estos tiempos, sobre todo en estos tiempos en el que no podemos tener contacto físico, bien, y que ha derivado en una era telemática de la que también vamos a hablar, pero yo creo que es interesante hablar de los saludos que siempre hemos utilizado, que volveremos a utilizar por lo siguiente, por dos puntos, ¿vale? Primero, porque les vamos a dar, analizándolos ahora, les vamos a dar el valor que realmente tienen, bien, los vamos a interiorizar, vamos a poder reflexionar sobre ellos y a partir de que podamos tener contacto físico, vamos a darles importancia y vamos a utilizarlos en su manera apropiada y justa, eso por una parte, y por otra parte quiero hablar de los saludos siempre tradicionales y siempre utilizados, porque luego cuando planteemos la era telemática, como me gusta llamar a mí, como me gusta llamarla a mí, cuando planteemos las formas que se están implementando a partir de ahora, a partir de esta crisis o esta catarsis que hemos vivido, vamos a tomar como referencia estos dos puntos, o digamos este punto, estas formas de saludarse. Para empezar, ya para desayunar,
tened claro que no todo el mundo sabe saludar, aunque parezca tan fácil hacerlo, ¿eh? Esto es el primer punto a saber, y además es que estoy convencida que si lo analizáis y lo interiorizáis, os vais a dar cuenta de que es así, de que no es fácil saludar, porque el saludo lo que representa es la puerta de entrada a una conversación, es la primera impresión, como siempre os digo, es imagen y comunicación. ¿Y qué pasa? Que a la hora de saludar se concentran tantos tipos de emociones al mismo tiempo que, vuelvo a deciros, hay que tenerlo interiorizado, saber el tipo de saludo que debemos emplear para no armarnos un lío. Porque estamos ahí, pues eso, envueltos en una emoción en que no sabemos cómo hacerlo, ¿eh? Un ejemplo para que lo entendamos bien. Si lo analizamos, nos vemos a menudo, sobre todo en el trabajo, con la necesidad de entablar conversación con gente que incluso nos disgusta. Así que demos la importancia que tiene el saludo, que es mucha. Os acabo de poner un ejemplo que muy a menudo nos podemos encontrar en situaciones, sobre todo en el mundo laboral, con gente que no nos agrada, pero tenemos que saber emplear el saludo, ¿eh? Vuelvo a repetiros, la primera impresión es la que cuenta, la imagen es la que transmitimos en el primer golpe de vista, ya acordaos de aquella frase de que una imagen vale más que 1000 palabras, el elemento de comunicación tan importante a la hora del protocolo, y también ser conscientes una vez más que nos cuesta saludar y es la puerta de entrada a la conversación, con lo cual ya sabéis que el saludo tiene mucha importancia. Bien, vamos a hablar de los dos saludos más comunes, que ya os estaba haciendo cierta referencia anteriormente. Uno es el apretón de manos, ¿vale? El apretón de manos que es extendido en casi todo el mundo civilizado y además hace que no corramos ningún riesgo cuando estamos ante personas que no conocemos ni conocemos sus costumbres, con lo cual es muy apropiado, ¿eh? Hacerlo en su justa medida es lo ideal, sobre todo utilizando la naturalidad. Y si hablamos en el ambiente laboral, es súper útil, porque cuando se da el apretón de manos se mira a los ojos del interlocutor y debe ser un contacto o un momento en el que en ese apretón de manos natural sea directo, breve y sobrio. Otra forma de saludar, el beso. Claro, estaba convencida que todos estabais esperándolo. El beso. Obviamente el beso es más íntimo, aunque, por cierto, muy utilizado, y es una forma de acercamiento muy eficaz, eso es indiscutible. Sin embargo, hay que saber muy bien con quién y en qué situaciones se utiliza, evidentemente. Y además en la mayoría de los países no se utiliza en los primeros encuentros, sobre todo es el apretón de manos. Y obviamente, y por supuesto, no utilizarlo en el ambiente laboral, ¿eh? Entonces ya os ha quedado claro la importancia del saludo, que es mucha, ser muy conscientes de que hay que interiorizar, que nos cuesta saludar aunque no lo parezca, y hemos analizado las dos formas de saludar más extendidas en todo el planeta, que son el apretón de manos y el beso. Insisto, aunque ahora no podamos hacerlo, lo vamos a volver a hacer. Y por tanto yo creo que es muy interesante que lo tengamos claro, porque esto es como un parón en la vida que dices, bueno, voy a rectificar o voy a aprender o voy a hacer mejor cosas que antes hacía o le voy a dar valor a cosas que antes no hacía, y una de ellas es el saludo, ¿vale? Y además, porque estas dos fórmulas las tenemos que trasladar de alguna manera, que ahora lo explicaremos, a nuestra era telemática, que ya sabéis el nombre que yo he querido darle, que yo creo que es un nombre chulo. Pero ahora os voy a dar un toquecito y os voy a hablar de quién ejecuta el saludo, que yo lo divido también en dos partes, ¿vale? Uno es utilizando la cortesía, que indica que son las mujeres las que toman la iniciativa del saludo, tanto en hacerlo como en elegir la modalidad de saludar, ¿eh? Esto evidentemente es un uso, costumbre, tradición que pues pongamos que está en nuestra sociedad, sobre todo desde a lo mejor el siglo XIX, ¿vale? También hay que pensar, y siempre os he contado esto, que el hombre era el que formaba más parte de la vida social y laboral y por lo tanto eran los que más más protagonismo tenían, ¿vale? Ahora ya no, afortunadamente. Sin embargo, hay una ley de cortesía, una ley no me gusta, pero sí que hay una costumbre de cortesía en el que se indica que son las mujeres las que toman la iniciativa del saludo. Y yo os lo he querido contar porque, como siempre os digo, luego haced lo que vosotros os dé la gana, pero saca de muchos apuros también. Y como siempre os digo, a mí me gusta muchísimo tener la cabeza bien estructurada, me gusta muchísimo
ordenar, porque protocolo ya sabéis que es organización, ordenar, cuidado del detalle, que esta fue la última frase que introduje hace poco, y por tanto, y como vuelvo a deciros, el saludo no es una cosa fácil de manejar, tampoco difícil, ojo, no quiero dramatizar. Sí que es interesante saber que en momentos de apuro, ¿vale? En momentos de situaciones en las que hay que saludar, pues que las mujeres tienen ese protagonismo de poder tomar la iniciativa de saludar y de elegir el tipo de saludo. En una pareja, por ejemplo, yo creo que es muy indicativo y muy chulo, porque a lo mejor una pareja se encuentra con una persona, ¿vale?, y los dos la conocen, pues para elegir una manera ordenada de proceder se le dará la opción a la mujer de elegir el tipo de saludo y de saludar, y luego evidentemente el hombre, si es una pareja de hombre y de mujer, por supuesto, terminará el saludo. Ya sé que esto parece muy tradicional, pero insisto, os lo he querido contar porque creo que es muy significativo, creo que ayuda a ordenarnos, ¿eh? Todo esto, como siempre os digo una vez más, son bases, esqueletos para tenerlos mentalmente, luego cada uno que lo aplique en su vida diaria, en este mundo además globalizado, diverso, en el que afortunadamente todos estamos en paz. La forma de ejecutar el saludo es hacerlo de manera espontánea. Lo que pasa que si queréis hacedlo, por Dios, porque vuelvo a insistir que cada persona es un universo y sabe cómo manejarse, pero es peligroso, son los más peligrosos y sobre todo en los casos en los que no se conoce a nuestro interlocutor, porque puede resultar esas efusiones fuera de lugar, pueden resultar muy excéntricas, muy demasiado exageradas y por otra parte transmitir una imagen falsa de uno mismo que no se corresponde para nada. Pero es verdad que podemos caer en ese tipo de saludos, podemos caer en el saludo franco, espontáneo, por no saber cómo interpretarnos, por no saber cómo actuar y bueno, esta pequeña recomendación que os doy, estoy convencida de que os va a parar un poco los pies. Yo creo que todo esto lo vais a acoplar a vuestra forma y estoy convencida que os va a resultar muy efectivo. Y ahora vamos a hablar de nuestra era telemática, ¿bien? Que es lo que a partir de ahora ya estamos en ello, ya se ha instaurado como una forma de vida, ¿de acuerdo? Sobre todo es muy importante tenerlo esto en cuenta en el mundo laboral, porque a través de las pantallas nos empezamos a comunicar y empezamos a trabajar y bueno, y por supuesto también esto va a pasar a encuentros sociales que ya los estamos haciendo, que de momento yo creo que se está restringiendo sobre todo a las familias por el momento puntual que hemos vivido, pero yo creo que esto también va a empezar a instaurarse como un elemento de comunicación y de hacer amigos a través de la pantalla. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que no sentimos a través de la pantalla, no sentimos la energía del que tenemos delante. Importante punto también a que vosotros interioricéis, porque la pantalla yo creo que es un elemento muy útil, pero por otra parte, al fin y al cabo es eso, una pantalla. Podríamos decir que es como un pequeño muro que tenemos delante en el que no sentimos la energía del otro ser humano que tenemos al otro lado. Y sin embargo hay que transmitir lo mismo como si lo tuviéramos delante. Bien, pero es verdad que nos encontramos ante una situación de frialdad, que si encima es de trabajo puede añadirse un puntito más de frialdad. Y si lo llevamos o lo trasladamos a los encuentros sociales, igual, ahí hay esa vergüenza, además de la frialdad. Y bueno, pues que esto hay que tenerlo muy presente. Vuelvo a deciros que va a ser ya es un elemento muy útil, porque nos va a permitir llegar hasta donde no llegábamos antes, o nos está permitiendo ya llegar hasta donde no llegábamos antes, de aprovechar el tiempo de otra manera, de valorar muchas cosas. Sin embargo, tiene estas pequeñas pegas que tenemos que hablar de ellas ahora, y os voy a dar unos pequeñas guías, pautas, como siempre os digo, para poder estar a la altura en nuestra era telemática, que estoy convencida que os va a encantar. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la postura será determinante y la gesticulación también. ¿Y por qué os digo esto? Me remonto a los saludos como son el apretón de manos y el beso. Pensad
que esto lo tenemos que trasladar en la pantalla, con lo cual la postura será muy determinante y la gesticulación también. Y además, por supuesto, por esa primera impresión y la imagen y la comunicación, y por lo que el mensaje que queramos transmitir, como siempre. Bien, pues delante de una pantalla, la postura será o la consideraremos del teclado hacia arriba, ¿vale? Los hombros siempre tendremos que tenerlos rectos, pero por supuesto no forzados. Pero ojo, ni hacia adelante ni hacia detrás. Es decir, siempre estructurados y no dejarlos caer hacia adelante. Es que esto es importante, ¿eh? Estoy segura que me seguís y lo estáis viendo, os lo estáis imaginando. Vuestra cara, vuestro rostro la tenéis que, digamos, situar a la altura siempre de la pantalla. Y no tengáis luz blanca detrás, porque entonces no se os verá la cara, ¿eh? Importante, mover las manos, por supuesto no de manera exagerada, aunque os habla una que lo es, porque si se te ve gesticular, que todos tenéis que ensayar la manera de hacerlo para que no quede de forma exagerada, lograrás un impacto visual y ya podrás establecer romperás más el hielo, digamos, esa frialdad desaparecerá, aparecerá el elemento natural, pero ojo, como hablábamos de los saludos espontáneos, cuidado, que ese impacto visual no sea exagerado. Y ahora viene el momento del saludo telemático. Sonríe. Por cierto, otro podcast lo vamos a dedicar al teléfono, porque también es otra herramienta de trabajo que se está empezando a utilizar cada vez más. El teléfono, pues me lo ha recordado porque yo siempre digo que al teléfono siempre hay que sonreír aunque no se nos vea, y sí que se nos ve. Pues aquí además tenemos una pantalla delante y por tenerla no debemos de dejar de perder la sonrisa, siempre en su justa medida, por supuesto. Sonriamos en su justa medida o en nuestra justa medida y saludemos. Ese hola, ese buenas tardes, buenas noches. Ojo, que este es un momento clave, telemáticamente hablando, cuando nos conectemos, ¿vale? Porque equivale al apretón de manos. Bien, acordaos, hay que sonreír siempre con naturalidad. Ojo también con las efusiones fuera de lugar, directos, breves, con serenidad. Y recordad siempre en la mente que eso es el apretón de manos. ¿Bien? Interesante, ¿eh? Acordaos, os recuerdo que el apretón de manos tiene que ser lo mismo, tiene que ser que además se extiende a casi todo el mundo civilizado, vuelvo a insistir, y que tiene que estar en su justa medida, tiene que ser natural, y además mirando a los ojos del otro interlocutor. Debe ser directo, breve, obvio. Pues acordaos, una vez nos hemos colocado delante de la pantalla, sin luz blanca que nos borre nuestro rostro. Acordaos, la luz blanca nunca detrás. Las manos trata de gesticular para que se te vea naturalidad. Sonríe y saluda. Ese es nuestro apretón de manos a través de la pantalla. Bueno, y ahora para terminar este apartado de los saludos, hablaremos de la equivalencia al beso a través de la pantalla, que desde luego yo no os lo recomiendo bajo ningún concepto. Bueno, estoy exagerando, pero vamos, no es recomendable. Porque transmitir un beso a través de la pantalla pasa a ser una versión exagerada del saludo y puede llevar a malas interpretaciones. Es mejor la postura, la sonrisa y el movimiento de manos. ¿Vale? Ahora vamos a hablar de la palabra en el saludo, La palabra en el saludo, que tanto lo podemos utilizar en el contacto cuerpo a cuerpo, por decirlo de alguna manera, cuando podamos vernos de manera física, bien, o a través de la pantalla, que a partir de ahora, ya vuelvo a decir, va a ser tan generalizado o ya está siendo un elemento súper útil de trabajo y de desarrollarnos en la vida. Para ello, para hablar de la palabra en el saludo, y vuelvo otra vez a repetiros también, para tener esa cabeza bien estructurada, que es protocolo, me gusta dividirlo en dos partes. Lo que es el lenguaje formal. El lenguaje formal es ese buenos días, buenas tardes y buenas noches, muy utilizado sobre todo en el ambiente laboral. Y en el lenguaje coloquial, como es el hola, cómo estás, en fin, todas esas frases más utilizadas comúnmente, ¿vale? Parece tonto, como siempre, pero no, es interesante. Y además tengo que haceros una aclaración. Cuando utilicemos el lenguaje formal, los buenos días están claros, pero ojo que son a partir o hasta, mejor dicho, de las 12 del mediodía. A partir de las 12 del mediodía serán buenas tardes.
¿eh? Y las buenas noches empezarán cuando se pone el sol. Normalmente será siempre cuando se pone el sol. Curiosa, esta pequeña aclaración o esta pequeña curiosidad. Recordad, los buenos días son hasta las 12 del mediodía y a partir de las 12 del mediodía serán buenas tardes y las buenas noches se empezarán a utilizar normalmente cuando se ponga el sol. Curioso, ¿eh? Acordaos, lenguaje formal y lenguaje coloquial. Y por último, vamos a hablar de las presentaciones, porque es también un momento clave en el que nos podemos hacer un buen lío, ¿eh? Porque tenemos un exceso de información y es un momento, además, muchas veces puede llegar a ser hasta tenso. Y creo que estas 3 pequeñas pautas que os voy a dar en las presentaciones os puede ayudar mucho. Sobre todo yo lo centro en lo que es la vida laboral, ¿bien? Pero es verdad que podemos utilizarlo y podemos llevarlo a cualquier tipo de ambiente, ¿eh? O de situación. Pues vamos allá. Imaginaos que estamos en el mundo laboral y vamos a hablar de la primera modalidad, y es que cuando están 2 personas una enfrente de la otra, primero se ofrecerá siempre el nombre de la persona de la empresa que representamos y después la del cliente o persona ajena a nuestra empresa. Repito, primero se ofrecerá el nombre de la persona de nuestra empresa y después la del cliente o persona ajena a nuestra empresa. ¿Está claro? Porque es verdad que nos podemos ver en esa situación. Tú estás delante y tienes a alguien de tu empresa, un jefe de tu empresa y a un cliente y no sabes quién presentar a quién primero. Pues ya lo sabes. Primero tu representante de la empresa, ofreces ese nombre y acto seguido el nombre del cliente. ¿Vale? Segunda modalidad, siempre hablando de lo que es el mundo laboral, aunque por supuesto son ejemplos que nos pueden llevar a cualquier ambiente. Si la persona que vamos a presentar ocupa un cargo, primero se nombrará el cargo e inmediatamente el nombre, o viceversa. Vuelvo a decirlo. Si la persona que vamos a presentar ocupa un cargo, primero haremos mención del cargo e inmediatamente del nombre, o si queréis viceversa. ¿Qué quiere decir esto? Pero por favor no pensemos que esto es rimbombante. Es que tenéis que pensar que estamos comunicando, que estamos mandando un mensaje. Y hay que ponerse en situación y pensar que no se conocen de nada las 2 personas y evidentemente tú quieres vender tu empresa, ¿eh? O quieres vender a una persona que tiene un cargo en especial, pues tienes que nombrarla. Si te parece un poco rimbombante, vuelvo a decir, primero decir el cargo, luego el nombre, di el nombre, pero inmediatamente después di la empresa, es decir, el cargo que ocupa en la empresa, ¿vale? Lo digo una vez más. Si la persona que vamos a presentar ocupa un cargo, primero el cargo e inmediatamente el nombre. Si preferís hacerlo al revés, fenomenal. Primero el nombre, pero no os olvidéis, inmediatamente el cargo que ocupa en esa empresa. Y por último, si la presentación es numerosa, se hará de la siguiente manera. Primero se presentarán o se enunciarán los nombres o cargos de las personas de menor rango, se irá subiendo de categoría, por decirlo de alguna manera, para cerrar con la persona que ostente mayor rango. Todo dentro de una empresa, por supuesto. Interesante, ¿verdad? Y como siempre os digo, esto puede ser también de manera presencial o a través de una pantalla, que nos va a ayudar muchísimo estos 3 casos. Cuando primero se ofrece el nombre de la persona de nuestra empresa y después la del cliente. Cuando la persona que vamos a presentar ocupa un cargo, o una de las 2 opciones, primero el cargo, inmediatamente el nombre, o el nombre y luego inmediatamente el cargo, y si la presentación es numerosa, iremos de menor a mayor, para que nos entendamos, ¿eh? Esto lo podemos aplicar a cualquier ámbito de la vida, porque la presentación numerosa yo creo que es súper útil, por ejemplo, con miembros de una familia, muy útil, por ejemplo, en una fiesta de chicas y chicos o solo de chicas, en fin, de verdad, esto, como siempre os digo, es una base para que luego lo apliquéis en vuestra vida diaria. Espero que os haya gustado este podcast, yo me lo he pasado muy bien. Os mando un fuerte abrazo, espero que os estéis todos muy muy bien y hasta la semana que viene. Plaza Podcast. Historias que cuentan.